Medicamento para la desesperanza. Existen ocasiones en nuestras vidas que nos llevan al límite de perder la esperanza, pero no debes padecer por el dolor que esto puede causar, ya que siempre habrá un antídoto contra la desesperanza. ¿Cómo podríamos definir la desesperanza? Este término hace referencia a la pérdida de la esperanza, a sentir un vacío interior, a pensar que ya no queda nada en el desierto por el que nos sentimos rodeados, que todos nuestros esfuerzos ahora son en vano. Esta representa un gran peligro a nuestro espíritu y nuestra vida espiritual. ¿Cómo podríamos afrontar la pérdida de fuerzas para salir adelante? ¿Cómo afrontar la desesperanza? Cuando esta sensación nos invade, surgen las dudas: ¿para qué seguir esforzándome? ¿Para qué seguir levantándome cada día? Las personas que han tenido esta emoción sienten que no pueden con sus labores, con su día a día, con sus obligaciones, que quizás la mejor solución es abandonarse para dejar de sufrir. Por ello, la desesperanza puede llegar a ser uno de los peores enemigos, porque nos pone una venda en los ojos y nos va quitando fuerzas y ganas. No nos deja ver más allá del muro que tapa la luz, nos susurra al oído que esto no pasará, que nada puede ir mejor, que todo está acabado y solo nos queda resignarnos a vivir así. Ante este panorama, ¿cómo afrontar la desesperanza? La desesperanza, nuestro peor enemigo. Cuando la desesperanza nos invade, lo peor que podemos hacer es ser agradables con el huésped. Quizás haya entrado, pero a partir de ahí la solución pasa por esforzarnos y, sobre todo, ser inteligentes para que salga cuanto antes. La desesperanza es astuta, conoce los miedos de aquel al que ataca y se alimenta de ellos. Así, si aprendemos a gestionar nuestros temores, la desesperanza no tendrá alimento del que nutrirse y terminará saliendo. La misma es causada a raíz de sucesos o hechos que nos sobrepasan y ocasionan en nosotros pensamientos negativos, como lo es pensar que no existe un remedio, que no hay soluciones, que no hay mejoras, pensar que nuestra vida fue hecha con una serie de fallas y equivocaciones y culpas sin un final, que incluso no existe la manera de rectificarnos, ya que no hay forma que Dios nos perdone nuestros pecados, cayendo así en el pecado de no tener esperanzas. Santo Tomás de Aquino, en uno de sus escritos, determina que los pecados más grandes son aquellos que van en contra de las capacidades teólogas, principalmente contra la virtud de la caridad. Esto se puede reflejar cuando cometemos acciones en contra del amor del Señor y contra el amor del prójimo. También cuando cometemos el pecado de incredulidad, donde negamos de la fe, de la creencia que por medio de Jesús Dios habló. Siendo estos ejemplos de pecados, Santo Tomás de Aquino determina que la desesperanza de igual forma es uno de los pecados más grande, tan inmenso que incluso hace mella en la profundidad de nuestro corazón. Es en este centro esencial donde surgen los deseos de cada uno de nosotros, y donde nacen nuestras acciones. La desesperanza es capaz de paralizarnos, nos sujeta tan fuertemente que impide que nosotros empecemos a trabajar para buscar mejorar. Por ello es considerada un pecado muy grave, ya que las consecuencias que produce son altamente peligrosas para nosotros y para quien nos rodea. Aquel que pierde las esperanzas, pierde los ánimos de combatir, dando vía libre a las inmoralidades, piensa y acepta que no puede cambiar, y por ello se aleja de las buenas obras y de la ruta hacia la virtud. El desesperanzado se derrumba al abismo de la tristeza, inmovilizando así sus energías que lo impulsan a continuar. Para evitar caer en el pecado de la desesperanza, y así originar un cambio en nosotros mismos, el primer paso que se debe dar es abrir los ojos y observar el peligro tan grande que implica pecar por la desesperación. Pero no solo basta esto,
ya que como se dijo previamente la desesperanza es capaz de cobijarnos, dominándonos de a poco, hasta llegar a paralizarnos sin poder reaccionar. Por ello esta reflexión quiere que sepas que el mejor medicamento y antídoto, tan fuerte de acabar con este pecado es la confianza, confiar que Dios está con nosotros y es misericordioso, que aunque no lo parezca o no lo creas, si está allí, confiar y descubrir el amor tan grande que profesa por nosotros. Suena un poco obvio, pero en ocasiones olvidamos acudir a Dios en estos momentos, lo dejamos de lado. En los Evangelios encontramos una bella aclamación dirigida a Él. Señor, creo pero aumenta mi fe, Marcos 9, 14 al 29, es una expresión confiada en que el Señor, en su infinito amor, va a escuchar nuestro clamor y acrecentará nuestra fe. No es tan sencillo como parece, pero Dios nunca falla. Podremos estar atravesando por duras pruebas, pero Él no nos olvida. Busca un momento del día para dedicarle estas palabras, sincerar tu corazón, reconocerte débil y pedirle ayuda. Perseverar en la oración, aunque parezca complicado, es un aspecto que no podemos dejar de lado. Viendo un ejemplo, se puede visualizar en el Evangelio cómo Jesús convivió con los pecadores, y no los alejó ni discriminó, por el contrario, buscó que éstos se arrepintieran y reconocieran sus más grandes errores. Cristo les habló con respeto sin reprocharles sus pecados. A través de su observación buscaba llegar a lo más profundo de sus almas, para remover las aguas de sus corazones, abriéndole los ojos para que sepan que Dios existe, y es Él quien desaparece sus pecados, la tentación de pecar, purificando sus almas, perdonando y otorgando la recuperación de la dignidad como hijos de Él que somos todos. Existen ocasiones en las que somos muy rígidos con nosotros mismos, nos culpamos de las acciones que por tentación cometemos, lo que causa que no nos perdonemos por nuestros pecados. Es tanto el dolor que sentimos, que hacemos que nuestras faltas, nuestras acciones egoístas y nuestros pecados nos consuman desgraciadamente. A tal magnitud de gravedad, que nos humillamos y dejamos que el dolor nos envuelva, originando poco a poco el crecimiento de la desesperanza en nuestros corazones. Es en estos momentos, cuando más que nunca, debes creer en Dios, en que Él está ahí observándote, otorgando su mano para darte apoyo y no desesperes, está siendo tu fortaleza. Por lo que intensifica tu fe por medio del Evangelio, abre la Biblia y lee las enseñanzas que ésta te ofrece para así meditar acerca de estos sentimientos. Un texto de San Lucas sobre la misericordia, o un salmo de perdón, o incluso una carta como fue la del apóstol San Juan que dice, en esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en el caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo, son grandes temas para reflexionar, que te ayudarán a salir de la tristeza que te embarga. El mejor antídoto entonces será Dios, es Él quien bajo su mirada fortifica nuestros corazones, otorgándonos paz, es Él quien puede otorgarnos la fuerza necesaria para continuar con alegría por el camino de la vida. Con Él logramos el perdón, y esta es la mayor seguridad que podemos sentir en nuestras vidas, en nuestros corazones, a pesar de los hechos que hayan podido pasar. Mientras confiemos y mantengamos la esperanza como orientadora de nuestros pasos en el camino, lograremos llegar al Señor, al reino de Dios. Y Él nos recibirá gustoso. Repite diariamente en tu oración personal, Señor, creo pero aumenta mi fe. No temamos pedirle con urgencia a Dios que nos socorra. La fe es una gracia que transforma nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo. Como gracia que es necesario pedírsela a Dios continuamente.